del control que necesitamos para ello. Es decir, yo no voy a hablar de cómo sobre la oratoria y ese tipo de cosas, sino de cómo podemos controlar nuestros propios nervios, nuestra propia disposición, qué cosas tenemos que llevar pendientes del público para que nos aporten información sobre lo que estamos haciendo y cómo está sentando, ese tipo de cosas. Entonces, para hacer eso, en principio podemos, yo iré diciendo cosas, pero vosotros podéis interrumpir cuando queráis y podéis pedir que hagamos una demostración práctica de cómo se hace cualquiera de las cosas que estamos comentando. Bien, lo primero que hace falta cuando uno tiene un compromiso para hablar en público, y acoto lo de hablar en público, yo voy a hablar de situaciones en las que hay que dar un meeting, una conferencia, una exposición ante un grupo de gente. No voy a hablar de debates, ni voy a hablar de cómo se convence a una persona con la que uno se encierra o con la que uno se va a dar una vuelta para convencerla de algo. Voy a hablar de dirigirse a un grupo amplio y siempre con una perspectiva individual, es decir, en situaciones como la que estamos ahora. Yo hablo y vosotros estáis escuchando, y vosotros podéis intervenir también, pero el responsable de todo lo que se dice aquí soy yo. Entonces, voy a hablar de cómo se manejan situaciones similares a esta. El primer riesgo que se corre cuando uno tiene que hablar ante un público es el riesgo de los nervios. Yo ya conozco a la mayor parte de los que estáis aquí, he estado comiendo con la mayor parte de los que estáis aquí, pero cuando ya llega uno cerca, entonces se mete un cierto gusanillo por aquí y dice, bueno, ya toca empezar. Entonces hay un nivel de activación y hay un nerviosismo que es lógico y coherente con una situación en la que uno tiene que exponerse a la mirada y al acercamiento además de un grupo de personas. Que nadie espere ponerse delante de un grupo de gente y que le dé exactamente igual. Eso no existe. O por lo menos eso es lo que dicen los profesionales de ponerse delante de gente, como actores. Nadie puede estar tranquilo, nadie le puede dar igual estar sentado tranquilamente comiendo que venir y tener que hablar ante un grupo de personas. Son dos situaciones muy distintas y es lógico nosotros que cualquiera que tiene que afrontar esa situación pase por una etapa primera, desde luego, y que se va a mantener luego a lo largo de una parte de la intervención en la que su nivel de ansiedad, de inquietud, de nerviosismo está elevado por encima de lo que es su nivel normal cuando está en total tranquilidad. Entonces, como ese es el primer elemento que nos vamos a encontrar, lo primero que vamos a ver es cómo se lucha contra esos posibles nervios, cómo podemos dominar por lo menos parte de esos nervios y qué podemos hacer con ellos. Algunas personas, sé que ya conocéis la respiración diafragmática, ¿verdad, Pilar? Pues lo que vamos a hacer es una versión muy fácil y sencilla de cómo se puede respirar y cómo respirar puede ayudar a que uno esté más tranquilo. ¿Habéis practicado alguna vez una respiración que va indicada para estos fines, para estar más tranquilo? Bien. Bueno, pues yo os comento cómo va. Lo único que tenemos que hacer es una respiración fácil y sencilla en la que colocamos la mano sobre nuestra barriga y tomamos aire y la barriga sale hacia afuera. Soltamos el aire, la barriga vuelve hacia adentro. Tomamos aire, la barriga sale. Soltamos el aire, la barriga entra. Entonces, en realidad el aire no llega a nuestra barriga, por supuesto, el aire está siempre en los pulmones. Solamente que nosotros lo que estamos haciendo es provocar que el diafragma, que es un músculo que está colocado separando los pulmones de toda la cavidad de los intestinos, del estómago y demás, estamos haciendo que ese diafragma se mueva hacia abajo. El resultado práctico, cuando el diafragma se mueve hacia abajo, es que la barriga se desplaza hacia afuera y que estamos creando una oquedad que permite que el aire penetre hasta el fondo de los pulmones, que llene una parte de los pulmones que habitualmente no tenemos necesidad de usar, salvo que hagamos un ejercicio físico. Normalmente nos basta con meter aire en la parte alta. Con eso nos basta, tomamos una cantidad de aire que no es ni mucho menos la que nuestros pulmones al completo pueden desarrollar. Y además, cuando tenemos necesidad de hacer un esfuerzo superior, lo que hacemos normalmente es hinchar el pecho y eso nos aporta una cantidad extra de aire, pero no tan grande como cuando desplazamos la barriga hacia afuera. En ese momento tenemos una mayor riqueza de oxígeno y estamos llenando nuestros pulmones completamente. Y luego los vaciamos también completamente porque lo que está provocando el movimiento respiratorio es el movimiento del diafragma, ese músculo que está colocado debajo y que unas veces hace un hueco y otras veces sube hacia arriba para presionar. Entonces la entrada y la salida queda confiada al diafragma. Entonces el sistema es el siguiente.
Se coloca una mano sobre la barriga con el meñique aproximadamente a la altura del ombligo y a partir de ahí se toma aire y se llena. Si tenéis... Esto es un sistema que uno practica, entrena un tiempo y luego además lo puede usar cuando lo necesita. Es decir, uno se siente más nervioso y entonces dice, bueno, me estoy disparando mucho, empiezo a respirar con la barriga, a respirar con el diafragma. ¿Cuánto tiempo? Pues, bueno, hasta que esté más tranquilo. Esto es un sistema que va a aportar más relajación de la que tengamos, seguro. Seguro, funciona siempre, ¿verdad? Funciona siempre. Sí, siempre. Cada vez mejor, de hecho. Claro, y no hace falta, es decir, con tal de que uno mueva el diafragma, el asunto funciona. Pues mira, no hace falta la mano da igual que se habita ¿Sabes si no me acaba? No, estaba esperando diafragmáticamente por otra cosa. ¿Tú consigues mover, Pedro? Pero esa es tuya. A ver. Gracias. A ver, que salga Pedro. Pedro, salga ahí. Que salga Pedro. Te va con la barriga. Si queréis practicar, si queréis practicar de una forma satisfactoria, no hace falta practicar tanto como practica Pilar. Con practicar 5 minutos 2 veces al día es suficiente. Y en 5, 6 días, 7 como mucho, se consigue un nivel de control del diafragma más que suficiente para poderse beneficiar de las ventajas de la respiración cuando uno la haga falta. Es decir, que no hace falta practicar mucho rato durante mucho tiempo, si no le gusta así, pero no es imprescindible. Basta con practicar esos 5 minutos 2 veces al día, durante 5 o 7 días, y es suficiente para tener un buen control sobre ello. Es un ansiolítico fundamental, es decir, un reductor de la ansiedad tremendo. No es nada que... Pero eso es para no se No, pero si tú lo tienes practicado ya y resulta que mañana, pasado mañana vas a tu trabajo, lo que sea, te surge Otro día cuando visto los vídeos. pues ya lo puedes usar. Ya lo puedes usar. Entonces, no solamente, siempre, si uno quiere usarlo en un momento concreto, tiene que empezar a practicarlo por unos 5 o 7 días antes para conseguir. Y si uno lo practica de vez en cuando, y de vez en cuando le toma, es decir, al principio practica 5 minutos 2 veces al día durante 5 o 7 días, y luego, de vez en cuando, cuando le hace falta, pues eso es suficiente, con tal de que lo use una vez a la semana o 2, es suficiente para que el cuerpo no olvide cómo se mueve el diafragma. Y con eso es suficiente para que en cualquier momento que te haga falta, lo puedas usar, si hace falta, más intensivamente. No tiene más que una contraindicación, y es que si se practica durante mucho rato, sin entrenamiento previo, dan agujetas. Pero para eso hay que practicarlo muchísimo. ¿Tú has tenido agujetas alguna vez? Pues Pilar, y Pilar ya practica un tapo. Porque educación física. Bien. Yo seguro que no. Bien. Entonces, este es el procedimiento ideal para tener controlado las posibilidades de nervios. El sistema ideal. Ahora bien, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace cuando uno tiene que dar una conferencia, una exposición o un meeting? Primero es comprobar la sala. Cuando hemos llegado esta mañana, estábamos ahí en la puerta ya y hemos entrado, ¿verdad, José Luis? Hemos dicho, vamos a comprobar, vamos a ver la sala. ¿Por qué? Lo primero que tiene uno que hacer en un sitio donde va a hablar es comprobar la sala, verla, familiarizarse con ella, saber cómo está dispuesta, saber qué condiciones tiene de luz, de iluminación, estar pendiente a los ruidos, si hay un dispositivo, si hay micrófono, porque la sala sea más grande, sea necesario, pues comprobar que esos sistemas de sonido y micrófono funcionan correctamente. Todo eso se hace antes de. Y también se ponen los móviles, se apagan o se ponen en espera o algo así. Que le suene el móvil a alguien que está en un acto público puede quedar más o menos mal, pero desde luego lo que queda asquerosamente mal es que le suena al que está hablando. Y encima además que suene insistentemente y que tengan que sacarlo, cortar. Entonces es muy importante que si uno es el que habla se acuerde de poner su móvil en silencio, o apague o haga lo que le parezca, pero que suene el móvil es algo muy inoportuno. Bien, otra cosa que se hace también es disponer al público. Yo le he dicho a Puri que se sienta aquí,
Sí, lo he utilizado. Entonces, me conviene, me hace falta que esté aquí, pues la llamo y la pongo aquí. Mira a Córdoba también contigo para que me llame otra. Sí, pero también le había dicho antes a Manolo, le he dicho, Manolo, ahora vamos a cambiar las sillas y las vamos a colocar como estaban antes, con todo el público en fila. Entonces, ya todo eso está antes. ¿Por qué? Pues porque esta mañana la hemos usado haciendo un círculo y ahora no nos conviene. Porque si vamos a hablar de cómo se hace una exposición en público, pues esta es la disposición más tradicional. Normalmente no va uno a dar por ahí una charla, una conferencia, un meeting, algo de esto, y dice, no, vamos a sentar a la gente en círculo que se está más amistoso. Entonces, estamos en una circunstancia más cercana a lo que es habitual. Entonces, yo se lo he dicho antes a Manolo, en cualquier caso uno se asegura de que la sala está dispuesta de la manera que conviene, si eso es posible y se puede hacer cuando las sillas son fijas, no hay esa posibilidad, pero en muchas ocasiones conviene así. Sobre todo, hay algo muy importante, y es que con mucha frecuencia aquí no hay problema porque coincidimos prácticamente el número de personas con el número de asientos. Pero cuando ocurre que la sala es muy grande y el público asistente no es tanto como la capacidad de la sala, con relativa frecuencia ocurre que la gente se va a retirar. Y por ejemplo, pues no ocupa las primeras filas. A veces porque no les dé la gana, porque les gusta estar más retrasados, y en otras ocasiones porque piensan que las primeras filas pueden estar reservadas para un protocolo, para algo así. Entonces, si yo hubiera empezado hoy a hablar y me hubiera encontrado con que las dos primeras filas estaban vacías, lo que yo hubiera hecho es desplazar a la gente, traerlo el público se disponga de la manera que uno necesita. Es muy importante tener al público cerca. Tener al público cerca es fundamental. Moverse con el público cerca es fundamental. Yo estoy aquí, delante de la mesa. Bueno, es casi te acomodo un poco. Pero es que como te tienes que sentir cómodo. Tienes que condicionar la sala a como te sientes cómodo. No. A lo que a mí me conviene, para hacer que mi mensaje llegue de la mejor manera. Verá, por ejemplo, yo llevo un bastón. Si me habéis visto llegar, yo he venido andando con este bastón. Entonces, para moverme por ahí, me va muy bien ir con el bastón, porque me sirve para mi articulación. ¿Por qué no uso el bastón? Una persona que usa bastón, ¿no estaría más cómodo sentado en una silla que de pie? Os puedo asegurar que sí. ¿Por qué no me siento si hay una silla ahí? Para que yo me pueda sentar. Pues aparte para tener más controlado Puri, que es un primer objetivo. Un segundo es porque es más directo, tiene mejor trato con la gente si está cerca. Si tienes una mesa detrás, pues a mí no me gusta. A mí no me gusta hablar detrás de una mesa. Hay circunstancias en las que viene bien, porque tiene un público más rebelde, más de esto, entonces está detrás de la mesa y tiene mejor defensa, tiene algo. Pero normalmente se prefiere tener una distancia más corta y no tener un elemento que interfiere entre las personas que te están oyendo y tú. Lo suyo es estar directamente sin nada que intermedio. De todas formas, eso se hace siempre, como decía, todas estas cosas se deciden siempre en virtud de lo que más conviene para que la transmisión que vamos a hacer sea todo lo eficaz que nosotros queremos. Por eso es muy importante, como decía, que no haya una o dos filas vacías de la sala. Y si hay unas filas vacías, entonces se llama al público de detrás y se le trae adelante. Eso hay que hacerlo con autoridad, teniendo muy claro qué es lo que quiere hacer y en muchas ocasiones llamando a la gente por su nombre. Es decir, primero les pregunto el nombre y luego los llamo y me los traigo adelante. Es así el mensaje. Es comunicación no verbal. Es que esta obra es mala, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Insisto en que la disposición del público es muy importante y que Martín, si yo tuviera dos filas vacías, ya no podría tener la cercanía que tengo ahora. Lógicamente la gente que está detrás nunca estará tan cercana a mí, pero tengo todo el resto de gente de por medio, uno cerca de otro. Sin embargo, si yo tengo dos filas de sillas de por medio y esa es mi primera barrera, ya no tengo a nadie del público cerca, ya tengo a todo el mundo muy alejado. Entonces, disponer al público es muy importante. El público se sienta donde uno le dice que se siente. Es decir, no tengáis duda de que cuando uno llega a dar un meeting, conferencia o algo así, si actúa con autoridad, que eso no quiere decir que ponga cara de mala leche ni nada de eso, sino simplemente se llama a las personas por su nombre y dice, oye, ¿quiénes sois? ¿Cómo te llamas tú? Mira, tú, ¿os podéis venir los dos por aquí? Venid, pasad por aquí. Y te callas. Para que la gente se dé cuenta de que le has dicho, vente por aquí,
y voy a estar callado hasta que tú vengas. Es muy importante que uno se presente. Salvo unas cuantas personas en este país que van por ahí y las conoce todo el mundo, a la inmensa mayoría no nos conocen. Entonces es preciso que nos presentemos. Eso es un elemento fundamental. Bien. Entre el resto de elementos previos que nosotros debemos ir controlando, se encuentra también la distribución del tiempo. Distribuir el tiempo de lo que uno va a hablar es muy importante. Es decir, no podemos simplemente hablar por hablar y ir, sino que debemos tener hecha una previsión de cuántas cosas queremos decir y en qué momento queremos decirlas, cuánto tiempo queremos dedicarle a cada uno de los puntos, de los bloques fundamentales en los que se divide nuestra intervención. Es muy importante que no nos pasemos más allá. Es importante comenzar a la hora, pero sobre todo es muy importante no alargarse más de la hora toda. Y si hay un motivo para alargarse más, si por ejemplo, imaginaos que por el problema que sea, pues aquí no hemos encontrado algo cerrado, no podemos entrar, empezamos con 3/4 de hora más tarde, por ejemplo. Si empezamos 3/4 de hora más tarde, yo debo anunciar al principio a qué hora preveo aproximadamente que vayamos a terminar, porque a lo mejor ya no es la hora que tenemos prevista, sino que tenemos que prolongar más. Si pienso prolongar más mi intervención, conviene que lo diga al principio, para que la gente sepa cuánto rato van a estar aquí. Si no va a haber cambios, no hace falta que especifique a qué hora nos vamos a ir, porque ya está dentro de lo previsto. Pero siempre conviene que seamos puntuales en la hora de cierre, en terminar a la hora prevista. Hay una cosa tremenda, es cuando tú estás escuchando a alguien y ha pasado una hora, ha pasado 1 hora y media, a veces más, y cuando ya llega el momento de que esa persona vaya cerrando y se vaya, resulta que sigue más rato, y sigue más, y tú ya estás cansado, y entonces ya lo que te interesa no es que te sigan hablando, lo que te interesa es que cumplan el horario, porque tú tenías creado una expectativa de irte a una hora y te la están estropeando, con lo cual ya no mantienes la concentración sobre esa actividad. Por eso es importante respetar la hora y si se va a prolongar, darla antes, es decir, avisar previamente. Hemos de respetar los tiempos que tenemos fijados para cada bloque, para cada idea, y también es muy importante que no corramos en los temas. Es decir, no sirve de nada decir, uy, qué tarde, bueno, vamos a ver, esto lo digo más rápidamente, y meto el turbo y suelto un montón de cosas de corrido. Eso no sirve absolutamente de nada, porque perdemos el hilo que ya llevábamos, perdemos el ritmo que ya llevábamos y encima metemos un montón de cosas en muy poco tiempo, con lo cual eso no favorece ni mucho menos el que el público lo pueda asimilar y pueda enterarse de que estamos. Bien. En cuanto a lo que es el desarrollo en sí, de lo que vamos a exponer, es muy importante que saludemos. Es decir, que digamos, hola, pues ya comenzamos, estamos aquí, que demos una introducción a modo de saludo, que luego expliquemos brevemente de qué se va a tratar o qué es lo que vamos a exponer. Se hace una pequeña introducción y luego ya suelta uno todo el rollo que tenga que soltar. Cuenta todo lo que tiene que contar y una vez que ha contado todo lo que tiene que contar, tiene que concluir. Es decir, tiene que hacer una pequeña revisión, un pequeño resumen al final para cerrar lo que uno ha dicho. Eso es muy importante porque a veces cuando uno está escuchando, pues escucha cosas y le pueden interesar, escucha otra cosa, le puede interesar, y luego a veces resulta que ya lo que se dijo al principio, para cuando ha pasado mucho más tiempo, ya se ha creído. ¿Cómo se puede combatir eso? Pues haciendo resumen. Es importante resumir puntos ya que se han cerrado, puntos dentro de la intervención, cerramos un punto, hacemos un resumen, pasamos al siguiente, cerramos ese punto, pues hacemos otro resumen y al final damos unas conclusiones sobre lo que hemos dicho. Es decir, aunque nosotros demos un meeting o demos lo que demos, siempre tiene que haber una conclusión, tiene que haber un final, tiene que haber un resumen general o tiene que haber una exposición última que condensa en unos pocos segundos o en un minuto como mucho, condensa todo y extrae algo importante. Eso es fundamental. Igual que es importante reiterar las cosas, sobre todo los temas que pensamos que tienen una mayor importancia, también es importante resumir. Las personas cuando escuchamos no somos máquinas de absorber y todo lo que captamos, la máquina se lo traga todo, lo recoge todo y no se le olvida nada. Pero a las personas no nos ocurre así. No podemos tener una captación tan poderosa que se nos quede todo absolutamente. Por eso es importante que vayamos introduciendo resúmenes, para que facilitemos
que las personas que nos escuchan recojan todo lo que queremos transmitir. Bien, entonces, decíamos que entre los elementos previos importantes está el comprobar que la sala reúne las características, que tenemos al público dispuesto, tal como queramos, que hacemos una distribución del tiempo adecuada y que en el desarrollo cuidamos de seguir un orden marcado. Bien, pues además de hacer todo eso, también hemos de ver cómo debe ser nuestra exposición desde un punto de vista verbal. Un elemento fundamental es la claridad. Hemos de exponer de una forma clara, de una forma tan evidente que se entienda perfectamente lo que estamos diciendo. Con mucha facilidad uno se va por ahí. Yo, por ejemplo, sé que a lo largo de esta mañana se me han escapado un montón de términos técnicos que cuando me he dado cuenta que lo decía, he intentado meter otras palabras para hacerlos más asequibles y es probable que alguna vez se me haya escapado alguno y no le haya dado un símil, un sinónimo más sencillo. Pero siempre hemos de procurar siempre hablar con claridad. Con cuanta más claridad mejor. No hay que suponer, decir, bueno, tengo un público de un determinado nivel y me puedo permitir, nadie puede permitirse nada. Lo que vas a decir no va a quedar mejor porque digas palabrotas tremendas, porque digas cosas que nadie entiende, ni cosas por el estilo. Con eso no se gana prestigio, ni se gana nivel, ni la conferencia o el meeting toma más altura. Es justamente lo contrario. Lo que se aprecia realmente es que cuando uno va a escuchar a alguien, es que se le entienda, es que sea muy claro en lo que está diciendo. Bien. En ese sentido, priorizar lo concreto, volcar mucho más en lo concreto y menos en lo abstracto. Es decir, las cosas concretas son las que son sensibles, las que por los sentidos se pueden tocar, ver, oír, escuchar, sentir, y lo abstracto son las formulaciones en forma de ideas, formulaciones que quedan sin un sustento en los sentidos. Entonces, si nosotros introducimos mucho de ideología, de ideas, el asunto será más difícil. Si tenemos que hablar de cuestiones abstractas, siempre tenemos que acompañarlo de ejemplos prácticos, de ejemplos que sí sean palpables, que sí sean cosas que podemos tocar. Por eso es lo que nos va a permitir que sea más digerible la parte abstracta. Una exposición no debe ser nunca absolutamente abstracta. No podemos empezar a hablar de los derechos del pueblo de no sé cuánto y tal, y hablar de esto y volver una y otra y no haber dicho nada que no sea comprobable o que no sea visible o que no sea algo que se puede tocar. Siempre hemos de descender a ese nivel para que sea apreciable. Hemos de hacerlo también con corrección. Corrección, respeto, no decir taco o cosas así. Yo tengo que cuidar mucho ese aspecto porque se me saltan los tacos con mucha frecuencia. Entonces, tengo cuidado normalmente sobre eso, a pesar de eso se me dan algunos. Y algún taco en algún ejemplo, si se está ya en un ambiente más relajado y demás, cuando uno está poniendo un ejemplo de algo, está contando una anécdota, se puede soltar alguna palabra más gruesa y puede quedar hasta gracioso. Que formen parte las palabras malsonantes de la exposición que se está haciendo, eso nunca tiene sentido. Que nosotros usemos palabras gruesas no nos sirve a nadie, ni aunque queramos marcar diferencias. Entonces, es importante tener siempre una corrección. La corrección, cuando el público es más amplio y más desconocido, la corrección debe ampliarse más. ¿Sí? Porque cuando uno está entre amigos, pues sabe que límites puede traspasar sin que los amigos se ofendan. Y cuando uno está entre personas que conoce menos, pues tiene que andarse con más cuidado. Cuando está con muchísimas más personas, pues tiene que tener todavía más cuidado y ser todavía más correcto. Nunca se es excesivamente correcto, pero con mucha facilidad se es excesivamente laxo en el tema y se cometen incorrecciones. Entonces, si uno tiene que pasarse de algo, si no tiene muy claro hasta dónde debería ajustar, pues siempre ajusta al máximo, ajusta a ser más correcto todavía. A nadie se le quejan de decir, oye, me ha gustado mucho tus palabras, pero ha estado demasiado correcto. Nadie está demasiado correcto. Bien. También es preciso que haya coherencia. La coherencia debe infundir todo esto de forma que lo que decimos al principio tiene que ver con lo que decimos al final y que los ejemplos se corresponden, que no comentamos una cosa
por un lado, pero luego en otra hacemos lo contrario. Hay que ser tremendamente cuidadosos con que haya esa coherencia. También es importante que despertemos el interés. ¿Cómo se puede despertar el interés? Es decir, ¿cómo puede interesar algo? ¿Cómo puede ser algo más agradable? Pues, en primer lugar, poniendo ejemplos. Ejemplos de exposiciones. Míticas, exposiciones. Hay gente que expone muy bien. Todos habréis estado en exposiciones que os han gustado, ¿no? ¿Habéis visto exposiciones, charlas, conferencias, mítines que os han gustado por el modo de llevarlo? Pues todo eso, siempre que alguien ha conseguido despertar el interés y mantenerlo, ha usado de estos recursos. Se usan, de poner ejemplo, se usan también analogías, es decir, crear algo que conecta. Es decir, fijaos, si en tal aspecto ocurre esto, en este otro aspecto ocurre también. Es decir, llevamos desde una cosa hasta la otra. Creamos, decimos, tenemos claro que esto hay que hacerlo de este modo, bien, pues esto otro también. Por ejemplo, si decimos, está claro que debemos mantener el respeto en las reuniones internas del partido. ¿Alguien tiene dudas de que hay que respetar? O cuando hay un consejo local se puede uno quedar en lo que quiera. Hay que mantener un cierto respeto. Bien, bueno, si hay que mantener el respeto. Son compatibles las dos cosas, ¿eh? Se puede respetar, pero si dice que se cagó. Sí, puede ser. Hay servicio y al lado. También depende del nivel ya de conocimiento que hay y de relación entre las personas. Entonces, si eso hay que hacerlo en reuniones internas, cuando uno va a hablar en nombre de un país a un sitio, ¿cómo hay que hacerlo? Exactamente igual, por lo mismo. Y si hace falta más, ¿no? Entonces, esto es crear una analogía. Llevamos desde una parte, desde algo que ya se conoce, decimos, bien, esto lo conoces y sabes cómo es, bien, pues esto otro que tengo en la otra mano es exactamente igual. Entonces, lo comparamos y llevamos desde una cosa hasta la otra. También conviene contar anécdotas. Las anécdotas siempre son muy importantes. Nadie considerará un meeting, una reunión en la que ha hablado un PID, la considerará interesante si no has contado algo que te pasó, o algo que le pasó a alguien, o algo que ha ocurrido en internet y que tú has leído. Pero siempre es importante contar con el nivel de anécdota. Las personas que han estado aquí esta mañana se han enterado de que yo tengo un amigo que se está muriendo, que le dio el otro día un derrame cerebral y cosas así. ¿Por qué cuento yo ese tipo de cosas? Las cuento simplemente porque quiero establecer complicidad. ¿Son verdad? Pues claro, son verdad. A ver, eso es muy importante. de eso vamos a que lo hablar. que cuente se dé cuenta la gente que no es verdad. No, vamos a ver. Eso es fundamental. Cuando todo lo que uno cuenta en público debe ser absoluta y rigurosamente cierto. También podemos tener momentos de humor. Hay momentos de humor. Eso puede ayudar a relajar. Hay por ahí quien mantiene ultranza que una exposición en público se abre siempre con una gracia que uno hace para que la gente se ría y que ya a partir de ahí pues se roto el hielo y a partir de ahí todo funciona. Sí. Y es algo más que discutible. Yo he visto a americanos muy buenos dar conferencias en las que te quedas con la boca abierta y casi siempre han dicho gracias, pero las han dicho de una manera que dices, coño, claro, es que diciendo las cosas así, gracias a lo que quieran. Es decir, es que cuando dominas, cuando te manejas con el público muy bien y sabes conectar con ellos, pues la verdad es que puedes hacer lo que quieras. Entonces, los que no llegamos a tanto nivel como para permitirnos esos pasones, entonces tenemos que cuidar mucho más el no meternos en camisas de once varas. Eso de hacer la gracia por hacer la gracia es algo que está fuera de lugar, sin duda, sin duda. Y especialmente una cosa, no contéis nunca jamás en público un chiste verde. Si es bueno, no lo cuentes en público. de rojo. No lo cuentes en público. No se cuenta nunca chistes verdes para coger el hielo, ni para conseguir más rollo entre la gente. Eso no se hace jamás. En una conferencia, en un meeting, eso no se hace jamás. No son temas en los que convenga meterse y el humor de ese tipo está fuera de lo que hemos dicho. Es decir, vale que pueda haber dosis de humor y que pueden causar buen efecto en el público, pero nunca cuando son verdes. Nunca. Bien. Aparte de eso, es importante también
que podamos conectar diferentes ideas. Es importante que podamos decir que lo que hemos dicho en un momento, luego lo podamos decir, luego lo podamos conectar con otra cosa, que podamos establecer relaciones entre las cosas que vamos hablando, que no sean simplemente elementos aislados que vamos soltando, sino que tienen que ver unos con otros, que puedan interrelacionarse. Bien. Entonces, elementos importantes en lo verbal. Ser claro en la exposición, tener más componente concreto que abstracto, es decir, más cosas de las que se pueden tocar, de las que se pueden palpar, ser correcto, coherente en lo que decimos, despertar interés en la gente por medio de ejemplos, de analogías, de golpes de humor, de anécdotas que se cuentan y conectar la idea de lo que estamos diciendo. Bien, eso es importante, pero no solo eso. Esta mañana hablábamos de dos formas de comunicación, que eran la verbal y la no verbal, como dos formas básicas, ¿no?, en las que podemos distinguir los distintos actos comunicativos, entre verbales y no verbales. Es decir, todo lo que hacemos que comunica es o bien verbal o no verbal. Lo verbal es lo que decimos en palabras, lo no verbal es lo que decimos con el tono de voz, con nuestro cuerpo, con todo el acompañamiento, con los gestos que hacemos. Todo eso forma parte de la comunicación no verbal. Entonces, hemos visto aspectos verbales que debíamos cuidar, ahora vamos a ver otros que también son tan importantes como los verbales, que son los no verbales. Lo primero es que todos estamos comunicando con nuestro cuerpo, con nuestro tono, con nuestros gestos, todos comunicamos. Es decir, nadie puede decir, bueno, yo es que comunico solamente de forma verbal. Bueno, eso es locutor de radio. Es el único que comunica de forma solo verbal. Los demás, además de comunicar de forma verbal, comunicamos también en la no verbal. ¿Cómo es posible que comunicamos en la no verbal? Pues, si yo cuido de no hacer ningún gesto y no hago nada, y me muestro frío e inelático, así como Rajoy, pues digo, bueno, pues para que no me noten nada, pues no me muevo. ¿Vale? ¿Comunico algo? Sí. También estoy comunicando, porque una postura fría y elática que no se mueve, también comunica, también está diciendo cosas sobre esa persona, sobre el mensaje de esa persona. Entonces, no podemos optar por no comunicar en esa banda no verbal. Es imposible. Es una banda que está con nosotros, viene con nosotros y vamos a comunicar en ella. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues mejor aprovecharla. Dado que vamos a comunicar en cualquier caso, vamos a comunicar también por esa parte no verbal, pues entonces mejor que comuniquemos lo que queremos comunicar y que no nos salga otra cosa. Entonces, lo primero que debemos cuidar es una postura atenta. No me refiero al público, me refiero al que habla. El que habla tiene que estar atento, sí. El que habla tiene que estar atento hacia el público. ¿Sí? Uno no puede estar mirando la mesa, mirando los papeles, mirando las cosas, y bueno, esto va así, ya va adentro, ¿no? Vale, bien, seguimos. Yo no puedo estar ajeno a la gente que tengo a mi alrededor. Y tengo que estar atento, tengo que estar pendiente. Eso es fundamental, tener una postura atenta, también estar orientado hacia el público. Hay determinados atriles, hay veces que te ponen un atril, que a lo mejor te lo colocan aquí, en este lado. Entonces tú hablas así. Bueno, es que como estoy en el atril y está así, pues yo hablo a José Luis. Nada. Bueno, no. Sí, la orientación tiene que ser hacia el público. Si yo estoy en un atril que está en esta banda, pues entonces el atril puede estar aquí, pero yo tengo que estar un pelín girado porque tengo más gente por este lado. Si tiene un público muy formal, está bien. Es decir, un atril te puede dar el punto justo, es decir, es el sitio del orador, es al sitio que deben atender todo el mundo y viene bien. Cuando se está con un grupo de gente como el tamaño del nuestro, si hubiera un atril aquí no nos ayudaría en nada. Hombre, alguna cosa sí, que quiere estar con el cacharro este en la mano, que pesa su medio kilo, pues no tiene el atril, es más cómodo, pero no nos aporta. Sí, pero aparte de eso no nos serviría para otra cosa. Siempre va a ser mejor pasar de él. Si tenemos un grupo muy amplio, entonces el atril sí puede ser un buen sitio, porque si hay gente que está muy al fondo, que nos ve como un pequeño muñequito, pues entonces hay veces que están mirando y dicen, oye, ¿y el que habla dónde está? Porque entre las cabezas que tengo delante no lo ve. Entonces, a veces es bueno que estemos puestos en el sitio donde está el que habla, que es un lugar de la mesa o que es el atril. Y entonces, desde ahí, la gente por lo menos mira hacia allá y aunque no te vea, pues sabe que tú estás allí. Mira, si uno no sabe qué hacer con las manos y las va a tener así, aquí, o no sabe qué hacer con ellas, entonces
en el PSOE le pusieron 2 asas a los atriles para que la gente por lo menos no pusiera las manos en sitios donde no debían estar. Tener dos asas aquí y agarrarte a ellas te asegura que por lo menos tienes una postura abierta. Es decir, no estás así, ni estás así, ni estás echado sobre el atril. Entonces, por lo menos te asegura que las manos por lo menos no están muy mal colocadas. Entonces, desde eso en España fue el PSOE el primero que apoyó a los atriles con asas, y luego hay mucha gente que lo ha mantenido. A mí me parece que si tú no tienes muy claro que la persona que va a usar el atril lo va a usar bien, ponle asas. Porque por lo menos te asegura, claro, si no le hacen falta, no la use. Pero hay esa gente que no sabe qué hacer con las manos, que llega y dice, pues una asa, qué bien. Y se agarran ahí. Y tú te has asegurado además de que esa persona, por lo menos con las manos, no hace algo que sea claramente contrario a la comunicación. Entonces, por lo menos te estás asegurando que eso que hace no va mal. Puede tener sus manos puestas y está ahí medio abierto. Entonces, en ese sentido, las asas pueden ser buenas. La percepción que tiene el público de esa postura... Mira, la percepción que tiene el público, por lo general, le da lo mismo si tú tienes asa o no. Si tú tienes las manos abiertas, si tienes un gesto abierto hacia ellos, lo percibirán como eso. Aunque sea porque tiene una asa. Y si la postura que tienes es cerrada, lo perciben también. Entonces, las asas te permiten asegurarte que por lo menos no mete la pata. Es decir, que ya de por sí gesticula o se mueve él mismo, o en el peor de los casos se agarra aquí. Y entonces, pues por lo menos no te estropea. Esa es la ventaja. Y de todas formas, si alguien se siente así inseguro ante un atril, pues por lo menos cogerse a los dos lados del atril es mejor que tener las manos por otro lado haciendo cosas inconvenientes que cortan esa comunicación. Entonces, es un recurso quedarse con los lados del atril. A los pies, ¿qué se puede hacer? A los pies. ¿Perdón? Los pies. Si se están viendo los pies, para no mover. Hombre, los pies hay que tener cuidado con ellos, sobre todo cuando uno está sentado. A ver, bueno, hay algo que adelanto ya, que conviene que uno no balancee. Hay gente que cuando están hablando, balancean. Eso, vosotros estáis ahí, ya me diréis si marea o no marea. A mí me viene estupendamente porque la verdad es que va uno moviéndose, descansa una pierna, descansa la otra, pero marea mucho. Entonces, un conferenciante o un mitinero que está bamboleando de un lado a otro no es una buena cosa. Entonces, lo primero es que no te bambolees. Luego, los pies por lo general los tienes en una postura cómoda si estás de pie. Es decir, no hace falta que estés siempre firme y recto. ¿No? Lo suyo es que haya una postura relajada, relativamente tranquila. Eso incluye que a veces uno se apoya sobre la pierna derecha, otras veces se apoya sobre la pierna izquierda, la hace descansar y bueno, una postura tranquila. Si estás en una mesa o si estás sentado en un sillón abierto y te están viendo los pies, entonces lo fundamental es que no estropees comunicación con los pies. Es decir, si yo estoy sentado aquí mientras estoy hablando, hay algo que no debería hacer, que es esto. Es decir, hacer que mis piernas sean una barrera al resto de la gente, aunque sean pocas, aunque algunos a lo mejor no me lo vean, pero unas piernas que están cerradas, unas piernas que están cruzadas. Si estamos en un grupito y estamos en un pequeño debate y estamos relajados, vale. Pero si estoy hablando yo solo, unas piernas cruzadas en principio, bueno, en un momento dado puede ser relajación, pero en cualquier caso todo lo que está cruzado es cerrarse. Entonces, ¿qué es mejor? Si estás sentado, tener las piernas más juntas o menos, según esté uno de cómodo, pero no cruzarlas. Y si uno está muy cansado y necesita cruzar las piernas para descansarlas un poco, las cruza, que no pasa nada. Es decir, que tampoco por un momento que uno las cruce no se le va a ir la mitad de la sala, ni mucho menos. Entonces, siempre con un poco de flexibilidad. Pero ¿El moverse por la sala puede ser contraproducente? Si te mueves sin parar, sí. Vienes para acá y vuelves. Y vuelves para acá. No me refiero así, sino, por ejemplo, si aquí hubiera más sitio y tú estuvieras paseándote y hablando al mismo tiempo, así de una manera más pausada, eso... Si me aporta a mí algo, sí. Sí. Si en un momento determinado, yo por ejemplo estoy haciendo a lo mejor preguntas al público y ahora digo, bueno, es que no voy a preguntar siempre a la fila de delante, quiero preguntar a la de detrás, entonces me acerco a ellos. Si solamente es una pregunta que hacen desde la fila de detrás, normalmente no hace falta que yo me adelante hacia ellos. Sí. A veces sí, a veces también ocurre que uno siente porque la sala es muy grande y que la gente de detrás se han quedado allí muy abandonados los pobres, y entonces pues, le hace de vez en cuando una visitita, también para que ellos se sientan más acompañados y más arropados, ¿no?
Pero todo eso siempre con mucha flexibilidad, es decir, no hay una cosa única que funcione, sino que hay muchas que pueden funcionar, y siempre en ese objetivo de que nos facilite la comunicación, ¿no?, con el público. Bien, la cercanía. Puri antes me decía si no íbamos a estar ya demasiado cerca. Sí, estamos violando mi espacio de Exacto. Por eso es lo que voy. Hay un espacio en el que yo ya me puedo acercar tanto a Puri que Puri se puede sentir incómoda, porque yo estoy demasiado cerca. Digo de Puri porque aquí tengo más cerca, es decir, las personas que tengan más cerca puedo llegar a invadirle su espacio. Entonces, ¿es bueno que yo le invada el espacio a los demás? No, cada uno tiene su propio límite, tiene un espacio suyo en el que si alguien se mete ya, va de ese espacio y aún no se siente incómodo. Entonces, no conviene meterse en ese espacio en el que ya haríamos sentir al público incómodo. Ese espacio es variable y hombres y mujeres por lo general no lo perciben de la misma manera. Cada uno tiene su propio límite y hay cosas que le vienen, es decir, hay distancias que le vienen bien y otras no. Es decir, que cada uno podemos poner a dos personas que sean del mismo sexo y uno se siente cómodo más cerca y otro más lejos, puede ser. Pero por lo general, las mujeres se sienten cómodas a una distancia más cercana que la distancia a la que nos sentimos los hombres, que necesitamos más espacio. Los hombres por lo general queremos más. Y las mujeres por lo general se sienten más cómodas en un espacio más corto. Entonces, si yo tengo que medir mi espacio con Puri, dado que ella es mujer y yo soy hombre, como yo soy el que estoy hablando, soy yo el que tengo que adaptarme al espacio que le vendría bien a ella. Pero cuando nos conocemos ya puede reducir. Entonces, pero siempre la medida del espacio que hemos de respetar es la medida del público, que es lo que hemos de tener en cuenta. Bien, la pantalla. Nuestros ojos tienen que estar la mayor parte del tiempo sobre el público. ¿Y cómo hay que hacerlo además en el público? Pues hay que hacerlo repartiendo. Es decir, uno tiene en la sala un número de personas que lo están viendo, el que sea. No sé cuántos estamos ahora aquí, 18, 20, 22, bien. 22, pues. 23, 24. Vale, pues de esas 24 personas hay 23 a las que yo he mirado a los ojos ya, varias veces. Es decir, procuro ir repartiendo mi mirada por todas las personas. Lógicamente, Timmy, que está a este lado, y Luis, que está aquel, se llevan menos miradas que los que están en medio, no todos los que están en esta línea. Pero yo tengo que acordarme también de los que están en los extremos. Tengo que mirar a todo el mundo, uno por uno.